como cada jueves, nuestra mesa de análisis. Miren, el Senado de la República emitió un pronunciamiento contra el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Olivier de Fruville, por sus declaraciones en las que afirmó que en México las desapariciones forzadas ocurren de manera general o sistemática. Durante una sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó estas afirmaciones del funcionario de la ONU como frívolas y sostuvo que alientan una falsa e injusta especulación sobre la situación en México. Además de esto, que recurriría a la más alta instancia de las Naciones Unidas para exigir una sanción para el presidente de ese comité. Precisamente para ahondar en este tema, en el caso y por supuesto en el tema de las desapariciones forzadas en México, vamos a hacer conexión con diferentes legisladores. Creo que ya están conectados por ahí el diputado Arturo Ávila de Morena. Diputado, bienvenido, como siempre, un gusto platicar contigo los jueves. Mariano, muy buenas tardes, como siempre, con un gusto de saludarte. Muchísimas gracias. De la misma manera, me da muchísimo gusto saludar al diputado Rubén Moreira del PRI. Diputado, buenas tardes, gracias por conectar. Gracias, al contrario, Mariano, muchas gracias a ustedes, aquí listos y un saludo a todas y a todos. Bien, en lo que se conectan más adelante las legisladoras, vamos a arrancar directamente esta mesa de análisis político. Y este asunto también es muy delicado y quiero platicarle y preguntarle al diputado de Morena, Arturo Ávila. Diputado, es un asunto que obviamente ya se ha tocado el tema, este asunto de las declaraciones que se hicieron por parte del director o el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas, haciendo esta referencia a México, que es un asunto sistemático y además es un asunto que además se da de manera general. ¿Qué opinión tienes al respecto y qué se está haciendo desde el gobierno mexicano? Ahora, yo diría que el gobierno de México no va del problema, pero sí hay un rechazo categórico a que las desapariciones sean resultado de una política de Estado, como sucedía en el pasado, ¿no? Nosotros hemos efectuado y hemos llevado a cabo reformas estructurales de transparencia, mediante tecnología forense avanzada, de atención a víctimas, incluso la propia presidenta de México ya ha publicado un decreto y ha mandado al legislativo, entre otras acciones muy específicas para poder combatir este lamentable hecho que es el resultado de las terribles políticas en materia de seguridad que nos dan los gobiernos liberales, ¿no? El fenómeno, y, por supuesto, hay indicios de desapariciones forzadas, generalizadas o sistemáticas, como lo mencionó el comisionado, pues me parece que habrá que ver e investigar, ¿no? Hay una activación del artículo 34 de la Convención, y a mí me parece que lo que tendríamos que dejar muy claro es, primero, que rechazamos categóricamente que desde el Estado existe una política en materia de desapariciones forzadas. Es una muy mala apreciación y desafortunada apreciación, ¿no? Habría que decir también que la activación del artículo 34 no prejuzga la culpabilidad del Estado, sino que forma parte de un proceso, Mariano, de intercambio de información vigente desde 2014, en el cual México ha cooperado siempre activamente, ¿no? El gobierno sin duda va a atender con mucha seriedad y transparencia la solicitud de este comité. Se presentará también la información correspondiente sobre acciones que estamos ya implementando en el gobierno de la transformación, y esa parte me parece muy relevante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las iniciativas en materia legislativa, por ejemplo? Bueno, Sí. estamos reforzando las sanciones en materia de desaparición, estamos creando una base nacional única de información forense, estamos estableciendo protocolos obligatorios de búsqueda inmediata, estamos integrando tecnología de ADN en todo el país y, por supuesto, vamos a transparentar mensualmente las cifras oficiales que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mariano. Parte es muy importante, diputado, porque yo creo que es un asunto y lo hemos visto a lo largo de la historia reciente de nuestro país, esta cantidad impresionante de colectivos que, si bien es cierto, se tiene un acercamiento directamente con ellos, pues tienen sus bemoles y siempre tienen sus denuncias, no están conformes con la respuesta de las autoridades, que no se integran las carpetas de investigación por parte de las fiscalías cuando tienen que buscar a sus familiares desaparecidos. ¿No vamos un poco tarde en cierta manera, diputado Rubén Moreira, en integrar esta base de información debido a la experiencia que se tiene en años anteriores? Bueno, primero hay que decir que México como Estado no
solamente el gobierno federal, sino todo lo que significa la palabra Estado, tiene que reconocer que hay un grave problema en materia de seguridad y que hay una tragedia en el tema de la desaparición de personas. Si nosotros tomamos el documento que llegó apenas ayer al Senado, 2 meses y medio tarde, que se llama Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, Sí. pues vemos que en los delitos de alto impacto no incluyeron la desaparición de personas. Esa es una parte. Segunda, celebramos que la presidenta mande una iniciativa o dos en materia de seguridad. Sin embargo, no se están discutiendo. También nos parece bien que se mande iniciativas en materia de desaparición de personas. No, me llama la atención que sean insuficientes. Por ejemplo, no se está hablando de llevar nada a la Constitución, como el derecho a no desaparecer, el derecho a ser buscado y el derecho a ser identificado, que ya hay legislaciones locales que lo tienen. También preocupa que se mande la iniciativa y luego se inicie el diálogo. Qué bueno que hay diálogo, pero se está haciendo en el Ejecutivo. ¿Cómo se va a modificar estas iniciativas? Por una instrucción de la presidenta, va a haber diálogo con los legisladores, no vemos que incluyan a los gobernadores. Hay que hacer muchas cosas en este tema. Ahora, Mariano, hablando de lo que dice la oficina encargada de evitar la desaparición de personas de la ONU, es un proceso que trae varios años. Empezó en el 2014, si mal no recuerdo, 2018, a principios de los 20 y ahora. Segundo, sí se está pidiendo información. Tercero, esta desaparición forzada, yo ahí no coincido con el señor senador Fernández Noroña, porque la desaparición se convierta en forzada cuando hay aquiescencia también. Es decir, no solamente cuando el Estado directamente desaparece, sino cuando, pudiendo evitarlo, pues no lo evita, cuando se sigue repitiendo, cuando las autoridades, no tiene que ser el gobierno federal, cualquier autoridad, municipios, Estado, federación, no tiene que ser un ayuntamiento, pueden ser sus policías, permiten la desaparición. Y en ese sentido ha crecido el delito de desaparición de personas enormemente, más en estos primeros meses de este nuevo sexenio. Entonces, más que pelearnos con la ONU, creo que hay que sentarse a hacer cosas, a resolver el problema. Me parece muy bueno que por fin el gobierno federal esté recibiendo a las familias de las personas desaparecidas. Me preocupa que no hay presupuesto, incluso que las comisiones respectivas el año que entra estuvieron en su ejercicio. Me preocupa que para el año que entra los precriterios de la Secretaría de Hacienda no ponen más presupuesto al respecto. Pues hay que hacer muchas cosas. Yo invitaría a la mayoría a que dialogara lo máximo posible en las cámaras, con la sociedad, con el gobierno federal y que saquemos buenos productos para terminar con este flagelo. Definitivamente sí, diputado. Ya se conectó la diputada del PAN, Kenia López Rabadán. Diputada, bienvenida, muchas gracias por conectar esta tarde con nosotros, integrarte y poder platicar sobre este tema importante. Ya conocíamos la postura por parte del diputado Arturo Ávila, también ya escuchamos al diputado Moreira. ¿Cuál es tu versión, cuál es tu postura al respecto? Muchas gracias, querido Mariano. Estamos los tres en sesión, estamos en este momento sesionando aquí en la Cámara. Sí, lo sé. Sí. Un saludo, por supuesto, al coordinador del PRI y al vocero de Morena, que entiendo estará siguiendo la sesión de la Cámara de Diputados vía híbrida a través de este dispositivo digital, pero a todos ellos, por supuesto, reconocerles su trabajo y, evidentemente, pues hay cosas que no vamos a compartir y hay una claridad, hay dos visiones de país. Por un lado está la visión del régimen, del gobierno, que está empeñado en desaparecer a los desaparecidos. El gobierno está empeñado en seguir mintiendo porque sabemos es un gobierno populista, es un gobierno de frases bonitas, pero de realidades terribles. Las cifras de desaparecidos en este régimen cada vez son peores. Si fueron terribles y dolorosísimas con López Obrador, ahora con la presidenta Sheinbaum se vuelven todavía peores. Estamos hablando de 63,500 personas desaparecidas en este régimen de Morena y solo con esta actual presidenta
digamos, en estos apenas meses que lleva de gobierno, pues la cifra se ha disparado. ¿Por qué? Bueno, pues en estricto sentido, porque no solamente no reconocen el problema, sino no hay condiciones, no hay estrategia para solucionarlo. A mí me parece que esto que pasó ayer en el Senado de la República es una vergüenza nacional e internacional. Ahora resulta que los señores y señoras senadoras de Morena, del régimen y sus partidos aliados, pues aprobaron hacer un extrañamiento, un exhorto para que Oliver de Fruvier, que es, pues digamos, el presidente del CED, que es el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, sea destituido. Háganme el favor, digamos, al auditorio. Fíjense nada más el nivel de irresponsabilidad institucional que tienen los senadores del régimen. No pueden resolver los problemas de inseguridad, no pueden resolver los problemas de desaparición en México, no pueden resolver los problemas de salud en este país, pero quieren que la ONU destituya a personas que están tratando de poner un foco claro y público internacional sobre esta tragedia que pasa en México. Y bueno, para sumar a esta cantidad de irresponsabilidades, vemos a la CNDH, a esa Comisión Nacional de Derechos Humanos que está totalmente cooptada, arrodillada, que por cierto ejerce más o menos 1,000 millones de pesos al año, 1,000 millones de pesos al año de los impuestos de los mexicanos, y que en lugar de defender a las víctimas, en lugar de defender a las personas desaparecidas, a sus familias, defiende al gobierno y defiende al régimen. La verdad es que yo diría, es una serie de irresponsabilidades gubernamentales, pero la peor, la joya, digamos, la piedra, la roca, lo más inaceptable e inentendible de esta serie de acciones que van en contra de las víctimas es lo que la CNDH está haciendo. Yo hago un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a su titular, a todos quienes integran este organismo que antes era autónomo, que antes era independiente, que antes protegía los derechos humanos, a tener un alto, a tener dignidad y a defender no al gobierno, sino a las víctimas en este país. Gracias, diputada. Bueno, y al respecto, sí me gustaría conocer el punto de vista del diputado Arturo Ávila en nuestros comentarios y señalamientos que hace la diputada Kenia López Rabadán. Diputado. Bueno, recordarle a la diputada López Rabadán, porque a veces su memoria es corta, que el desastre que nos heredaron en materia de seguridad, pues justamente es la consecuencia de la terrible política pública que implementó el presidente del PAN, Felipe Calderón, ese presidente que se robó la elección en 2006, que le declaró la guerra a México, y no solamente eso, que se asoció ni más ni menos a través de su mano derecha, Genaro García Luna, ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Eso es lo que representan los compañeros de Acción Nacional. Y efectivamente, a partir de este vínculo que ha tenido, que tuvo, muy lamentable, la política gubernamental de Acción Nacional, pues evidentemente las desapariciones tienen una relación directa con los homicidios dolosos. Que por cierto, déjame comentarte, Mariano, que se anunció en la mañanera de la presidenta, estamos en el nivel más bajo histórico desde que la tendencia cambió en 2019. Afortunadamente el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está dando resultados, no solamente en materia de la disminución de los homicidios, también en la reducción de los delitos del fuero federal, del fuero común, de robo a casa de habitación, de robo a transportistas, de secuestros, es decir, está y es evidente la cantidad de resultados que se están dando. Yo te diría que el tema de las desapariciones sí es un tema grave, sí es un tema que implica corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno. Y a diferencia de la diputada López Rabadán, yo le haría una invitación para que le dejáramos de sacar raja política a un tema que implica vidas de mexicanas y de mexicanos, a un tema que implica sin duda a madres desesperadas, ¿no? Y que el gobierno de México, el gobierno de la doctora, ha tenido una enorme sensibilidad. La secretaria de Gobernación ha recibido ya a las madres buscadoras,
ha hecho compromisos presupuestales para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, ha llevado a cabo ya acciones legislativas que estaremos en los próximos días votando todas y todos los grupos parlamentarios. Eh, yo soy de los que piensa que la colaboración internacional hay que tomarla siempre en consideración, sin que, reitero, los promotores de estas acciones internacionales tengan una influencia de cabilderos de la oposición, que así son, se han vuelto muy buenos en salir fuera del país a cabildear y a presentar escenarios que no presentan un diagnóstico real de las cosas. Yo te diría, Mariano, ojalá y tomáramos las cosas con la seriedad con las que se deben de tomar. Le recomendaría yo a la diputada Kenia que le quitara el filtro donde se quita o no, porque si no, no se va a ver bien su gráfica y no se ha visto bien su gráfica. Es una recomendación que le hago con el compañerismo que tenemos, porque no se ve nada, ¿no? Y en segundo lugar, invitaría yo a que el tema lo tratáramos pues, con mucha seriedad, ¿no? Ya lo ha dicho el compañero Rubén Moreira, es un tema añejo, es un tema que lastima a mexicanas y a mexicanos, y yo invitaría a Kenia López a que nos ayude, a que se sume, a que le deje de sacar raja política a todo. Si no, mañana es un día, pasado mañana es otra cosa y después cambian por otra cosa. Yo creo que los problemas de nuestro país que ustedes nos heredaron, lo único que deberían de estar pensando es cómo se hacen responsables del desastre heredado y cómo nos ayudan a seguir dando resultados. Porque de que estamos dando resultados, Mariano. Se ve mejor, ya se perdió un poquito, se veía rara la imagen de la diputada Kenia López Rabadán, ya se ve mejor, ya ahorita que le cedamos la palabra para que nos pueda explicar a detalle lo que está mostrando en su pantalla, le damos la más cordial bienvenida a la diputada Claudia Salas de Movimiento Ciudadano. Diputada, bienvenida, muchísimas gracias. Si me lo permites, le cedemos la palabra al diputado del PRI, Rubén Moreira, que le corresponde, y regresamos contigo. Diputado. Claro. Gracias. Diputado Moreira. Sí es un problema, sí es un problema que ha ido creciendo y que lo primero es, yo ahí difiero, pues aceptar todo tipo de críticas, las constructivas, obvio, y de experiencias. La desaparición en el mundo se ha dado en Colombia, muy similar a la nuestra, también por acción directa del Estado, en Chile, en Argentina, en Uruguay, y de ahí se pueden rescatar muchas experiencias para la identificación de las personas. También hay experiencias que traer de la Cruz Roja Internacional, de entidades federativas que llevan un avance legislativo mucho mayor que el que hoy se propone. Ahora, ¿de dónde viene la desaparición de personas? De la acción del crimen. O sea, hoy están desapareciendo más personas en este momento que cuando estaba el sexenio anterior. Y esto quiere decir, pues, que el crimen está actuando. Yo difiero, y lo digo con respeto, en el tema de la disminución de los homicidios, por 4 cosas. Primero, porque ya no sabemos qué está sucediendo, porque se eliminó de la página de la Secretaría de Seguridad la columna que se llama Fuentes Abiertas. Segundo, porque está creciendo la desaparición de personas. Tercero, y más o menos en la misma proporción que disminuyen los homicidios. Tercero, porque hay 4 formas de clasificar, según el INEGI, las muertes violentas: suicidio, homicidio doloso, homicidio culposo y muerte sin causa determinada. En el país, por ejemplo, el promedio de esta última es 7%. En la Ciudad de México es de más del 30%. Luego nos presentan diferenciado a veces el homicidio del feminicidio, aunque el feminicidio también es la muerte de una persona. Entonces nos dice, fíjate que bajaron los homicidios. Sí, porque ya no estás considerando los feminicidios. Y la mejor gráfica es esta, que es una gráfica oficial, donde ustedes ven cómo parece que disminuyen los feminicidios, pero crecen las muertes no determinadas. Es de causa no determinada. Esta es en la Ciudad de México, es pública, es con las cifras de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ha salido en muchos medios. Creo que
hay una cosa muy clara. El crimen domina amplias zonas del territorio nacional en este momento y hay que combatirlo. Antes de entrar nosotros, Mariano, a este debate, tú pusiste unas escenas en la carretera Chamapa, donde matan a un trailero. Es una carretera controlada porque es una autopista. Sí. Debería haber Guardia Nacional. Sí. Y sucedió. Y en las redes hay un evento similar de ayer en la carretera Puebla y eventos similares en la carretera México-Tulancingo. Entonces, el país está violento y tenemos que combatir eso. Y nosotros como oposición, creo que hemos dado la muestra de que queremos debatirlo, discutirlo, pero acá, pues eso no es posible. No hemos podido hablar sobre ninguna de las dos leyes que llegaron en materia de seguridad. Entonces estamos abiertos a eso. Y recuerdo, lo que está haciendo el Comité de la ONU es decir que hay desaparición forzada por aquiescencia. Esto quiere decir porque no se ha actuado. Muy bien, gracias, diputado. Ahora sí, le cedemos la palabra a la diputada Claudia Salas de Movimiento Ciudadano. Diputada, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Mariano. Una disculpa, estoy aquí en un No foro te preocupes. precisamente en el ITESO con No te preocupes, Naciones diputada. Unidas. Sí. Y justo estamos debatiendo los temas que tienen que ver con cómo hacemos metrópolis más seguras. Y por supuesto, uno de los temas que salieron a relucir es la inseguridad. En las zonas metropolitanas, una de las vertientes a atender por todos los gobiernos es la inseguridad. Y de esto no se libra ningún estado en absoluto. Naciones Unidas sigue teniendo la premisa fundamental de que hace falta inversión para las comisiones de búsqueda, pero también para la comisión de atención a víctimas. Eso es una de las cuestiones también que hemos dejado aquí sobre la mesa como Movimiento Ciudadano cuando hemos tocado también este tema. Hoy específicamente hablamos de estas brechas presupuestales que tienen los municipios precisamente en los temas de inseguridad y de inseguridad que va concatenado a las desapariciones. Naciones Unidas habla de desapariciones forzadas. En su informe, la presidenta ha sido muy cauta y ha dicho que no son desapariciones forzadas, que están ligadas con el crimen organizado. Yo creo que lo que está en juego aquí precisamente es la sensación y la percepción de la terrible inseguridad que estamos viviendo. Aquí en Jalisco, hago mención también, por supuesto, hay 3 estudiantes que el 5 de abril se les perdió totalmente su pista, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, sin que a la fecha sepamos actualmente en dónde están. Sus madres dicen que sus celulares mandan una señal de que están en Nayarit. En fin, es una cuestión que a todos y a todas nos atañe. Hay 2 premisas fundamentales. El concurso presupuestal, es decir, cuánto estamos invirtiendo desde todos los gobiernos, desde el gobierno federal, estatal y municipal, me parece que son de las premisas más importantes que tienen que estar sobre la mesa. Las brechas presupuestales que estamos viendo en estas materias hacen que la efectividad siga siendo muy poca o se diluya. Acompañado a esto, la enorme necesidad de trabajo, lo cual nos demuestra también, y lo dejo como un tema sobre la mesa, que los programas sociales no han revertido de ninguna manera las necesidades que tienen que ver con un tema alimenticio, con un tema de vivienda. Es decir, los programas sociales siguen todavía sin llegar a tener una posibilidad de mejorar la violencia estructural de este país en un tema, por ejemplo, de recursos económicos. Y tan es así que los jóvenes que están reclutando el crimen organizado los reclutan precisamente bajo la premisa del trabajo. Falsas promesas del trabajo. Quiero decirte que el día de ayer la presidenta municipal de aquí de Tlaquepaque da un informe de que ha logrado que 29 personas no aborden los transportes de pasajeros porque iban engañadas con una falsa promesa de trabajo. 29 personas de enero a la fecha han sido salvadas de esta red que opera a través de las centrales camioneras. Algo tan endeble, es decir, la mirada tiene que estar desde los municipios, cómo fortalecemos a los municipios, cómo fortalecemos el tema de seguridad a través también, por supuesto, de las policías municipales. Ayer arrancó aquí, en Jalisco, un programa que se llama Guardianes Viales, que más allá de estar ayudando con el tráfico, estarán atentos justamente a cualquier síntoma de alerta que se presente, donde se pueda ver alguna persona que es cooptada o que va contra su voluntad en algún tema del transporte.
hasta aquí dejo mi participación. Muchísimas gracias, diputada. Y cedemos la palabra a la diputada Kenia López Rabadán. Diputada. Muchas gracias, Mariano. A ver, me parece que es necesario decirle la verdad a los mexicanos y aunque la verdad no le guste a la gente del régimen, a los voceros del régimen, la verdad es esta. Es tristísima, pero es desafortunadamente lo que este gobierno ha construido. Fíjense nada más. Con el presidente Peña había 12 desaparecidos por día. 12. Con el presidente López Obrador había 22 desaparecidos por día. Con la presidenta Sheinbaum hay 42 desaparecidos por día. Pasamos de 12 a 22 a 42. La cifra es brutal, es dolorosísima. Lo que tendría que hacer el gobierno no es litigar con la ONU, no es pedirle a los senadores que traten de tapar el sol con un dedo. Lo que debería hacer este régimen es corregir sus errores. Y los errores que han hecho son muchísimos. Había un andamiaje, se habían generado instituciones y leyes para tratar de resolver el problema. ¿Cuál fue la decisión del régimen de Morena? Es pues que no haya dinero para las instituciones de búsqueda. Hoy, actualmente, en este año presupuestal, le bajaron el presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿En qué cabeza cabe hacer eso? Bueno, es increíble. No ha sesionado el Sistema Nacional de Búsqueda. Estas son las cifras. 42 desaparecidos y el Sistema Nacional de Búsqueda que se había generado precisamente para tener de manera, pues digamos, nacional, con datos, con experiencias y por supuesto con una estrategia nacional, el régimen decidió que no sesionara. Bueno, miren, algo que verdaderamente es inhumano. Se había creado en el sexenio anterior algo que se llamó Centro Nacional de Identificación Humana, que dijeron, wow, esta va a ser la respuesta. ¿Qué creen que le hicieron? Lo desmantelaron. Morena lo creó y lo desmanteló. O sea, le quitó todo, le quitó recursos, no tiene gente, no tiene personal capacitado, no tiene nada. Es una verdadera irresponsabilidad lo que hace este gobierno de Morena. Desapareció. México tenía un mecanismo de identificación forense. Lo desaparecieron. Bueno, es obvio que esto no tiene que ver con visiones de derecha o de izquierda, esto no tiene que ver con el gobierno, la oposición, tiene que ver con todas las fallas que han tenido en este gobierno. Si no hay presupuesto, si no hay reuniones de trabajo, si no hay personal especializado, si no hay una estrategia inteligente y eficiente con todas las instituciones, todas, porque estamos hablando de varias, cuando menos hay 5 instituciones involucradas que hoy no tienen ni personal capaz, ni recursos, ni por supuesto coordinación. Pues es lamentable porque lo que sucede es esta cifra. Lo que sucede es que si las personas desaparecen, se duplica, triplica o en este caso casi se cuadruplica. Fíjate nada más, por una persona desaparecida con el presidente Peña están desapareciendo 4 con este gobierno. Pasamos de un desaparecido a 4. Eso es inhumano, es inmoral, eso no debe de permitirse. Y es increíble que cuando esta realidad aplasta, digamos, choca con lo que está pasando cada mexicano, cada mexicana en su día a día, pues la CNDH, en vez de decirles, oigan, pónganle presupuesto, oigan régimen, oigan gobierno, oigan ustedes, señores de Morena, pónganle presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda o que sesione el Sistema Nacional de Búsqueda o dejen de desmantelar el Centro Nacional de Identificación Humana o pongan nuevamente el mecanismo de identificación forense a trabajar. En lugar de decir eso, lo que dice la CNDH es que no hay desaparecidos. Por supuesto que todo está mal y todo, digamos, está articulado para que lamentablemente dañe a las y los mexicanos. Muy bien, diputada, muchísimas gracias. Creo que perdimos la señal del diputado Arturo Ávila. Ya lo tenemos. Diputado, te tenemos nuevamente un comentario al respecto, por favor.
Bueno, comentar que ha habido ya anuncios muy claros por parte del gobierno de México. Le está dando una seriedad. La presidenta de México ha dado, el Híjole. asunto es prioridad nacional. A ver, creo que no tenemos exactamente la conexión adecuada. Se escucha pausado, casi no te percibimos, no te podemos ver incluso, diputado. Le cedemos rapidísimo la palabra al diputado Rubén Moreira para que podamos dar ya nuestras conclusiones. Diputado, por favor, en lo que restablecemos la señal con el diputado Arturo Ávila. Sigo conclusiones. Se tiene que reconocer por el Estado mexicano que hay un grave problema de seguridad y que en medio de este está la terrible tragedia de desaparición de personas. Segunda conclusión, llegar a una respuesta efectiva incluye necesariamente la participación de las familias de las personas desaparecidas, de expertos internacionales y de experiencias que hay buenas aquí en el territorio nacional. Tercera, se requiere una reforma integral, no solamente a leyes secundarias, sino también a la Constitución, y en esa reforma integral iría el cuarto, más presupuesto. Y 5, se tiene que combatir al crimen, porque en muchos lugares no se hace, no se ha convocado a alcaldes, gobernadores y el Ejecutivo Federal para juntos combatir al crimen. Una más, si me lo permites, Mariano, Sí. hacerle caso a la ONU, a atender lo que se está diciendo, porque puede haber graves consecuencias si no se atiende. No es de envalentonarse ni de alzarse la voz, es de atender la tragedia humana que existe. Gracias, diputado. Conectamos con la diputada Claudia Salas de Movimiento Ciudadano. Diputada, te escuchamos y te vemos. Gracias, Mariano. Reiterar, yo sí creo que necesitamos el apoyo de agencias internacionales que por muchos años han visto fenómenos como este y otros más en todo el mundo. Hoy aquí en el foro, en el ITESO, que se habló claramente de las problemáticas que hay, pues se reconoce que una de las que más duelen es el tema de la inseguridad y por eso lo insisto. Creo que los problemas tienen que verse también a través de una mirada metropolitana para que los recursos puedan ser asequibles y alcanzar para todo lo que se necesita. Número 2, yo creo que es muy importante que todos los gobiernos también locales inviertan más en crear mecanismos que permitan soportar con datos fidedignos todo un tema de las desapariciones, en el apoyo también a víctimas. En Jalisco así lo hicimos, se fortaleció el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se creó una Secretaría de Desaparecidos también y se aumentó presupuesto en la Comisión de Búsqueda y en la Comisión de Atención a Víctimas. Me parece que son modelos que también están poniéndose sobre la mesa para hacer, pues un referente que pueda también ayudar en otros estados a atender este problema que sin duda alguna tiene detrás a los poderes fácticos. El que recluten a los jóvenes, a las jóvenes con promesas de trabajo, nos habla de la violencia estructural en un tema del empleo, que sigue siendo precario, sigue ganándose muy poco y siguen haciéndose las falsas promesas de 5,000 pesos al día, 10,000 pesos a la semana, que obviamente no son, y que eso conlleva a que sigamos teniendo jóvenes, mujeres y hombres desaparecidos. Un tema que hoy permeó también es no perder de vista que este tema afecta de manera diferenciada también a las mujeres. Lo mencionó también ahorita el diputado Moreira en la estadística que hay de feminicidios, donde, pues sí se miden de manera por separado. Y otra más, el hablar de que de prácticamente los últimos 2 años, de 2023 y 2024, la cifra de niñas, niños y adolescentes desaparecidos es de más de 24,000. Es una cifra enorme que aparece también en este informe y que seguramente habrá que atenderse porque el único sistema que había para atender a las infancias, que era el CIPINA, ha sido profundamente debilitado. Entonces sí creo que tenemos que tener una visión, quitar la visión adultocéntrica y también ver que las niñas, niños y adolescentes están siendo profundamente afectados y que muchos de ellos son los que viajan precisamente en los transportes de personal. Hoy hay un compromiso de los directivos de los transportes para pedir la credencial, para identificarse quienes aborden un autobús. Eso habrá que ponerlo en la ley. Está la iniciativa en la Cámara de Diputados. Ojalá que pronto se apruebe para que sea obligatorio para todos los transportes de pasajeros pedir la identificación de la persona que está abordando para ver dónde la aborda y dónde se baja.
Muy bien. Gracias, Mariana. No, al contrario, diputada. Ya te tenemos de regreso, diputado Arturo Ávila de Morena. Te perdimos, no teníamos comunicación contigo. Tenemos contigo prácticamente 3 minutos para cerrar esta transmisión, por favor. Gracias, Mariano, agradecerte muchísimo el espacio y reiterar algunos datos y algunas precisiones, ¿no? El gobierno de la transformación sin duda ha dado resultados en materia de seguridad. Fíjate lo que decía el diputado Moreira, de que los reportes no son exactos. Yo quiero decirle que los reportes se reciben de las fiscalías generales de los estados y de ahí se determina la cifra de homicidios dolosos. El segundo tema importante que me parece relevante mencionar es que pensar que la gente que está desaparecida es una cifra vinculada al crimen organizado, es decir, que estas personas fallecieron, pues creo que es algo que no debemos de promover, todo lo contrario, debe haber un esfuerzo importante del gobierno por buscar siempre a estas personas. Yo me iría un poquito atrás en términos de la información que se tiene, porque lamentablemente ni en el gobierno de Felipe Calderón ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvimos cifras reales de desaparecidos. No existían cifras reales de desaparecidos. No fue hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2023 cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, lanzó una iniciativa importante para que varias secretarías, la Secretaría del Bienestar, el propio sistema de administración tributaria, entre otras instituciones, buscaran a las personas desaparecidas, hicieran un censo puerta por puerta. En 2023 se lograron encontrar a 31,000 personas, y esto me parece relevante comentarlo. Todos los cambios que hoy está proponiendo la Presidenta de la República, sin duda, nos darán información más precisa. Los cambios que tienen que ver con la CURP, con la nueva ley que tendrá, por supuesto, características muy especiales para conocer la información que no tiene el INE, de los 0 a los 18 años, por ejemplo, ¿no? Y todas estas estrategias de cruces de información, incorporando, por supuesto, huellas dactilares, datos del ADN, cifras forenses, sin duda van a coadyuvar a que tengamos una cifra más precisa y a partir de ahí implementar una política pública que pueda ser medida con tendencia y no comparando peras con manzanas o manzanas con peras. Qué bueno que el gobierno de Jalisco se puso las pilas porque tenían un desastre en el gobierno pasado. Una cifra histórica de desaparecidos, una cifra histórica y una crisis terrible de personas en los forenses. Incluso Alfaro, debo de mencionarlo, dejó de reportar la cifra de desaparecidos. Entonces me parece oportuno que en este ánimo de la corresponsabilidad que tenemos las autoridades federales, por supuesto las estatales, las municipales y claro que el legislativo desde el punto de vista de la aplicación de la ley, pues hagamos un esfuerzo porque es un asunto que no es menor, es un asunto que no debe ser politizado, es un asunto que debe atenderse. Ya tenemos el tiempo encima, pero yo le quiero agradecer a los 4 el haber participado con nosotros en esta mesa de análisis político como cada jueves con este tema tan interesante. Sabemos que están exactamente en sesiones, en compromisos, pero siempre les agradecemos, nos destinen parte de su tiempo para conectar con nosotros. ¿Les parece? Nos vemos en 15 días. La próxima semana es Jueves Santo. Vamos a tener un programa especial dedicado precisamente al tema religioso, pero nos vemos, si les parece, en 15 días para seguir tratando temas de relevancia política y nacional. A los 4, gracias por haber conectado esta tarde. Gracias, Mariana, un abrazo. No, al contrario, a los 4, muchísimas gracias. Nos despedimos, mañana tenemos más noticias. Recuerden, Conexión Índigo, 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México para conectar. Muchísimas gracias a todos. Un saludo en Jalapa, Veracruz, Ciudad de México, a la Unión Americana, por supuesto, y a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes a todos y buen provecho.